tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Ya saben que mi nombre es Juan Verástegui y soy el encargado de la clase, ¿no? Soy el profesor, soy el encargado del profesor del curso de CTA. Y bueno, como ya saben, como siempre lo repito todas las veces que empezamos el video, siempre empezamos resolviendo las preguntas del cuestionario de la clase pasada. La clase pasada hablamos de la segunda parte, ¿no? De lo que era del tejido muscular. Porque en la primera parte hablamos solamente de lo complejo que es el tejido muscular estriado esquelético, ¿no? Y completamos con lo que era el tejido estriado cardíaco y con el tejido muscular liso, ¿no? Y bueno, de eso hablamos la clase pasada y hicimos unas cuantas preguntas que ahora vamos a pasar a resolver. No siempre me gusta repetir esto para que se quede grabado. Son 4 tipos de tejido. El tejido epitelial, ¿no? Que hablamos cuando empezamos este curso, empezado netamente de tejidos, empezamos con el tejido epitelial. Luego está el tejido conectivo o conjuntivo, y luego está el tejido muscular, y luego está el que lo vamos a hablar ahora, ¿no? Que es el tejido nervioso. Entonces, no hay que confundirnos, ¿ya? Dentro del tejido conectivo está el tejido óseo también y el tejido cartilaginoso, que son tejidos conectivos especializados, ¿ya? Porque algunos como que el tejido óseo, ¿no? El tejido óseo, ¿dónde está el tejido qué más puede? El tejido muscular, el tejido cartilaginoso. Sí, está bien, son tejidos, pero están dentro del tejido conectivo o conjuntivo, ¿ya? Entonces para no confundirnos. Ok, entonces vamos a pasar a resolver las preguntas del cuestionario, ¿no? ¿Qué es el sarcolema? Bueno, ya como ya sabrán, muchas veces, esta ya es una pregunta repetida y es bastante repetida, pero lo vuelvo a preguntarlo para que se quede claro, ¿no? Que la sarcolema es el otro nombre que se le da a la membrana celular, pero la membrana celular que está ubicada en el tejido muscular, ¿ya? Algunas veces sí se cambian los nombres solamente para darle ciertas características o darle una identidad a un tejido, ¿no? Entonces, en el tejido muscular, la membrana, o sea, la parte que cubre el tejido muscular se le llama sarcolema. ¿Ok? Va acá. Ahora, ¿qué tejido cubre al corazón? ¿No? ¿Se acuerdan que hablamos que solamente hay un tipo de tejido que cubre el corazón, ¿no? Que es el tejido que ayuda a que justamente nunca esté en constante movimiento, nunca pare. Porque imagínense si el corazón se para, ya no habría irrigación sanguínea a todo el cuerpo, ¿no? Ya no habría ese tipo de irrigación. Acuérdense de que el corazón cumple 2 funciones, ¿no? ¿Cuál? Hay 2 golpes, ¿no? De absorber, de recoger la sangre, limpiarla y poder volver a distribuirla durante todo el cuerpo, ¿no? El famoso sístole y diástole, ¿no? Entonces, todos esos movimientos es logrado porque constantemente está contrayéndose. Entonces, ¿cuál es el tejido que cubre al corazón, a ese músculo? Acuérdense que el corazón es un músculo. No vayan a pensar que es otro tipo de órgano, tiene otro tipo de contexto, de composición, ¿no? No, el corazón es un músculo y está cubierto por el tejido muscular estriado cardíaco. Es un tejido muscular encargado justamente de cubrir el corazón para que permita
que el corazón constantemente esté bombeando sangre, ¿no? Una de las características que es involuntaria, porque nosotros no dominamos el corazón, o sea, no queremos, por ejemplo, hoy día decir que se pare el corazón, y justamente ahorita ¡pum!, paramos el corazón, ¿no? No es como por ejemplo un brazo, no movemos el brazo y no movemos el brazo y lo dejamos ahí, ¿no? No es así. El corazón constantemente está en movimiento. Y justamente por eso tiene un movimiento autónomo. ¿Qué es autónomo? Que es independiente. Es independiente. O sea, nosotros no lo dominamos, ni siquiera por lo menos puede aumentar un poco cuando de repente cuando estamos ante una situación nerviosa, ¿no? Por eso nos ponemos cardíacos, como se dice en un contexto popular, ¿no? Una jerga, está cardíaco, ahora que está nervioso, pero que de repente el corazón acelera, sí, pero es una respuesta, ¿cómo decirlo? Refleja, ¿no? Cuando estamos ante una situación de peligro, pero no es que nosotros lo dominemos. Porque acuérdense que el que constantemente está dirigiendo a que el corazón no pare, ¿quién es? Es el cerebro, es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central constantemente está diciendo, yo siempre tengo que estar mandando comunicación para que el corazón no pare. ¿Ya? Entonces el tejido nervioso, que ahora vamos a hablar, cumple una función importantísima dentro de todo el cuerpo humano, porque prácticamente el sistema nervioso central se relaciona con todo el cuerpo. Intermedia, también tiene una condición intermedia porque tiene filamentos, tiene una estructura que ayuda a que no haya fatiga muscular, que no ocurra la famosa fatiga muscular. ¿Qué era la fatiga muscular? ¿Se acuerdan que hablamos? Que era como que el músculo se pare y ya no haya movimiento. Lo que muchas veces ocurre a veces con los jugadores, ¿no? Que están jugando y de repente, ¡pum!, se caen. Los jugadores de fútbol sobre todo. Como constantemente están en movimiento, que están en constante energía, tienen que producir el ATP. Acuérdense que es el ATP, ¿no? Que es la energía de las células, que para poder realizarlo necesitan, para poder ejercer esta energía necesitan calcio, ¿no? Entonces en algún momento este calcio se va a agotar. Entonces se agota y ya no se puede producir energía nuclear, energía en la célula, energía celular. Entonces al no tener energía en celular, el músculo no se puede mover, porque ya no hay energía. Entonces ocurre la famosa fatiga muscular, que es lo que ocurre a veces con los jugadores, como repito, ¿no? Que están peloteando, están jugando su pelota, y los jugadores profesionales sobre todo, esos que juegan 120 minutos, ¿no? A un nivel muy elevado. Entonces el músculo se cansa y ya no le responde. Entonces lo piden cambio porque su músculo ya no está funcionando. Algunas veces ahorita en este último, la Eurocopa que ha habido, por ahí lo ves en pleno partido, están comiendo chocolate, están comiendo algún plátano, para poder producir energía y que sus músculos puedan, para que el cuerpo tenga energía y no pueda ocurrir este problema que es la fatiga muscular. Cosa que por ejemplo en el corazón no puede haber, porque imagínense si el músculo se para porque ya no hay energía. Entonces el corazón se para y nos morimos, pues, ¿no? Entonces por eso es importantísimo también este tejido muscular estriado cardíaco, porque tiene esos tipos de características. Ahora, eso no significa que el corazón tampoco no se detenga, ¿no? En algunas ocasiones también se detiene, pero se detiene por la edad, o a veces también porque ya en la irrigación, o sea, en la sangre, ahí se tapan, ¿no? O sea, eso de los vasos sanguíneos que se encargan de transportar la sangre, a veces se tapan por grasa, a veces por aumento de colesterol, bueno, X cosas, y ocurren los que son los infartos o los paros cardíacos, ¿no? Entonces, pero no es netamente por el tejido muscular, sino es por las conexiones que tiene el tejido, el corazón. Bueno, nos hemos extendido acá para que quede más claro.
La siguiente pregunta, perdón, es ¿qué forma tiene el tejido muscular liso? Bueno, tiene el tejido, su forma, por lo cual es bastante reconocido, el tejido muscular liso es fusiforme. ¿Qué es fusiforme? Tiene la estructura, ¿no? de un balón de fútbol americano, ¿no? Ese fútbol americano que juegan generalmente los norteamericanos, tiene esa estructura, ¿no? Como que parece un ojo, ¿no? Pareciera como ser un ojo, ¿no? Sí, largos, ovalados y que termina en punta y que luego se vuelven a juntar. Entonces ya lo habíamos explicado eso en la clase pasada, entonces tiene esa forma. Ahora, el tejido muscular liso tiene tiene otro tipo de características, ¿no? También es involuntaria, solo que es lenta y sostenida, ¿no? Generalmente están ubicadas en los tubos digestivos, ¿no? Que solamente están ahí de paso, ¿no? Están solamente ahí para cubrir algo en específico. Bueno, ¿cómo se llama a esa red formada por miocitos? Generalmente el miocito es la célula anatofuncional genética del tejido estriado cardíaco, ¿ya? O sea, las células que se encargan de formar esta red, de formar este tejido en el tejido muscular cardíaco, son los miocitos. Ahora, al juntar miocitos, forma una red, ¿ya? Que se va a llamar miocardio. ¿Qué es el miocardio? Es la unión de todos estos miocitos que van a formar el tejido muscular cardíaco, ¿ya? Entonces, para que se tenga claro. Bueno, veamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tejido cubre la parte interna del ojo? ¿Ya? Porque el ojo, hablamos netamente de ustedes, el ojo, si no, nosotros tenemos el ojo, ahorita me estoy agarrando el ojo, pero adentro del ojo tenemos como un vamos a llamarlo así, como un huevito que da ese color al ojo, ¿no? Eso se llama iris. Entonces, nosotros podemos ver a la izquierda, a la derecha y mover el ojo netamente a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Pero para hacer eso hay un músculo que se encarga, mejor dicho, hay un músculo que se encarga de eso y ese músculo está cubierto por un tejido especializado, un tejido como tal. Entonces ese tipo de tejido es el tejido muscular liso, pero multiunitario. ¿Qué es multiunitario? Que cada tejido, o sea, este tejido, todas las estructuras, órganos que tienen este tipo de tejido, tienen su propia conexión nerviosa, su propio terminal. ¿Qué quiere decir? Que para ese músculo solamente hay una neurona. ¿Se acuerdan que hablábamos que a veces, por ejemplo, en el caso de los brazos, para mover el brazo, hay una neurona y hay como 2000 fibras musculares que están conectadas a esa neurona? En este caso del tejido muscular, en este caso de este tejido liso multitudinario que se encuentra en la parte interna del ojo, solamente tiene una fibra muscular. Este tejido tiene solamente una fibra nerviosa, una neurona que se encarga del movimiento, de mandar a este movimiento. Entonces, el tejido liso multitudinario es un tejido muy especializado, es un tejido que implica un movimiento muy fino. Entonces, por eso tiene estas características. Es demasiado fino y demasiado detalloso, como para poder tener estar conectado esta neurona a varias fibras musculares, ¿no? Bueno, ¿qué tejidos cubre el tejido muscular liso? Como hablábamos, los tubos digestivos, las vías espermáticas, las trompas uterinas y las vías respiratorias. ¿Quiénes son los encargados de conducir el potencial de acción? Es decir, pasar la información del movimiento en el tejido muscular liso y en el tejido estriado cardíaco. Son así, en el tejido estriado cardíaco son los discos intercalares. ¿Qué quiere decir? La línea Z. Igual que el tejido estriado cardíaco, también ahí es donde ocurre el potencial de acción, la conducción del movimiento, ¿no? Del impulso de movimiento para generar contracciones. Y en el caso del
del tejido muscular liso es el cuerpo denso. Que el cuerpo denso se encarga justamente por los filamentos que tiene de generar que el movimiento se siga comunicándose, ¿no? Que pase de una fibra a otra, para que vaya avanzando y se pueda producir el movimiento como tal. Bueno, estas son todas las preguntas que habíamos dejado en el cuestionario y vamos a pasar a hacer la clase. ¿Ya? A ver, ahorita vamos a empezar. Bueno, como estábamos explicando, vamos a empezar a hablar sobre el tejido nervioso. Como ya sabrán, el tejido nervioso, obviamente es un tejido, es una unión de células, ¿no? Entonces, la célula anatofuncional genética del tejido nervioso es obviamente la neurona, ¿no? Entonces, cada vez que hablemos de tejido nervioso, vamos a hablar de las neuronas, ¿no? La neurona es lo principal, es la unidad anatofuncional del tejido nervioso. Ahora, ¿el tejido nervioso qué es? Bueno, es un tejido altamente especializado, quiere decir que es muy específico, que se ha desarrollado al máximo. Es quizás el tejido que tiene más funciones en nuestro cuerpo humano, y es quizás el más complejo y el más completo. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los tejidos, todos los sistemas que ocurren, que se mueven, que están funcionando en nuestro cuerpo, están ligados al tejido nervioso. Todos los sistemas, todos los aparatos, todos los tejidos tienen una comunicación con el tejido nervioso. Como dice ahí, ¿no? Es un tejido muy importante porque mediante las neuronas controlan y regulan las principales funciones orgánicas. ¿Qué quiere decir? Comer, ir al baño, todo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con funciones orgánicas, ¿no? Justamente este desarrollo máximo, altamente especializado, que tiene el tejido nervioso es básicamente dos, ¿no? Las propiedades de conductibilidad, que es decir, de llevar la información, e irritabilidad. Es decir, la respuesta refleja que tenemos todos los seres vivos, ¿no? Entonces, básicamente, todo la especialización, todo lo que mejora desarrollar el tejido nervioso es la conductibilidad y la irritabilidad. Entonces, vamos a pasar a hablar ahorita de la neurona, ¿no? Entonces, como hablábamos hace ratito, es la unidad anatofuncional del tejido nervioso. Ahora, una de las características del tejido nervioso es que no se reproducen. ¿Qué quiere decir que no se reproducen? No hacen lo famoso, lo que explicamos hace ya bastante tiempo atrás, la mitosis. Ellas, porque es las neuronas, ellos no son los neurones, no, es las neuronas, no hacen mitosis, no se reproducen. ¿Por qué? Porque no tienen centriolos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la mitosis y que los centriolos cumplen una función para hacer el uso acromático, ¿no? Es decir, las ciertas, ciertos filamentos, vamos a llamarlo así, que ayudan a que las cromosomas mantengan una posición. Ya, no tienen eso los neurones, por eso no pueden hacer mitosis. Entonces, presentan un alto metabolismo. Vamos a entrar a explicar un poco las partes que tienen la neurona, ¿no? Entonces, vamos a explicarlo acá. Me voy a acercar. Toda esta parte de acá, que más o menos donde lo he dibujado, una casa borrado. Cuerpo celular. Ahora vamos a borrarlo todo para que se quede claro. No sé si se está viendo. A ver.
Sí, se está viendo. Vamos a borrar eso. Este es el cuerpo celular o soma. O cuerpo celular. O simplemente cuerpo, ¿no? Vamos a ponerle solamente cuerpo por un tema de espacio. Pero acá arribita, ya cuando entremos a explicar un poco más, va a quedar claro que es o cuerpo celular. Entonces, toda la primera parte de la neurona, que más o menos así lo hemos dibujado, hemos graficado, obviamente que así no son, pero es una forma pedagógica de cómo se ejemplifica una neurona. ¿Sí? Todo eso, donde está desde el palito rojo al otro palito, es el soma o cuerpo. Entonces, dentro del soma o cuerpo, obviamente va a estar el núcleo, ¿no? La parte del medio es el núcleo, ¿no? Y obviamente está fijado en el centro, ¿no? Como se acostumbra a dibujar o como se acostumbra a pensar de una célula, ¿no? Que siempre su núcleo debe estar al centro. Pero no, a veces no es así, ¿no? Hay otros tejidos, otro tipo de células que más bien lo tienen tirado para la izquierda, tirado para la derecha, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, del tejido adiposo, ¿no? O incluso algunos tejidos musculares que siempre lo tienen el núcleo lo tienen para un costadito. En este caso es céntrico, ¿no? Se acostumbra a pensar de las células. Bueno, entonces tiene también, bueno, dentro de su citoplasma de esta soma, de este cuerpo, se encuentra un montón de organelas. Por ejemplo, lo hemos puesto ahí, que sale de verdecito, la parte de acá, la mitocondria, ¿no? La mitocondria, esta es la mitocondria y lo hemos dibujado chiquitito, ¿no? También está el aparato de Golgi, ¿no? Que cumple la función de sintetizar proteínas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el aparato de Golgi, ¿no? Bueno, el aparato de Golgi ayuda un poco a sintetizar o a generar proteínas, ¿no? Que después también con el corpúsculo de Nils o sustancia cromatófila que corresponde al círculo electromagnético rugoso, van a sintetizar la proteína. O sea, básicamente el aparato de Golgi con el corpúsculo de Nils van a generar que se sinteticen las proteínas. Ahora, ¿cuál es el corpúsculo de Nils? Es este. El que lo hemos puesto de negrito. Este es el corpúsculo de Nils. Este corpúsculo de Nils es una extensión del retículo endoplasmático rugoso. Entonces lo que va a generar también con el aparato de Golgi es que se pueda sintetizar las proteínas. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a veces por esta misma comunicación o por el mismo ejercicio de estar pasando información de neurona a neurona, ya saben que la comunicación que tiene una neurona con otra neurona se llama sinapsis, ¿ya? También como cuando hablábamos de la comunicación que tiene una neurona con las fibras musculares, se le llama sinapsis, otro tipo de sinapsis. Acá también la sinapsis como tal es de neurona con neurona. También se llama igual, sinapsis. ¿Qué es lo que pasa con ¿Cuál es la función de esta sintetizar de proteínas? Que lo que pasa es que a veces las neuronas también crecen. Si bien es cierto, no se reproducen, pero también crecen. Y también para eso se necesita sintetizar proteínas, se necesita alimentar la neurona para crecer, como todo. Por eso esas proteínas. Y también, a veces, la parte del axón, que es una prolongación que tiene la soma, que sale por acá, este axón, que acá hemos puesto axón, a veces se daña, ¿no? Y se necesita regenerar, se necesita curarse, repararse, ¿no? Regenerarse. Entonces las proteínas ayudan a que se regenere esa prolongación de axón, que a veces es dañada o a veces incluso es rota, ¿no? Entonces esas proteínas ayudan a regenerarla. ¿Ya? Entonces vayamos por partes, ¿no? Vamos a repetir. Este soma o cuerpo
cuenta con varias organelas, que en este caso lo vamos a especificar en 3, para que se entienda y no marearnos con tantos datos, ¿ya? Que es lo más importante. La mitocondria, obviamente la mitocondria es la organela más importante de toda célula. ¿Por qué? Porque es la encargada de generar energía. Y la neurona es una de las células que tiene alto metabolismo. O sea, si el tejido muscular se necesita bastante para evitar la fatiga muscular, acá también se necesita mucho más. Obviamente que el tejido nervioso no hace contracciones, sino más bien pasa información. Pero para pasar esa información se necesita alta energía, ¿no? Por eso se dice que tiene un alto metabolismo y requieren mucho oxígeno y glucosa. O sea, está constantemente recibiendo oxigenación. Y alimentos, ¿no? Con glucosa, porque la glucosa es alimento, es el azúcar, es la energía. Entonces, bueno, ese es con la mitocondria. Luego está el aparato de Golgi, ¿no? Y luego está el corpúsculo de Nils. Ahora, el corpúsculo de Nils tiene otro nombre, que es por lo que a veces, para hacerse el importante, ¿no? Para tener una identidad más específica, no lo llaman corpúsculo de Nils, lo llaman sustancia cromatófila. Ahí está. Sustancia cromatófila, ¿no? La que está acá. No sé si logran ver, pero si no lo logran ver, igual ya saben que se llama sustancia cromatófila. Sustancia cromatófila. Sustancia cromatófila. O corpúsculo de Nils simplemente. ¿Dónde está ubicada? Es lo que está de negrito. ¿Ya? Y ambos cumplen la función de sintetizar proteínas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué pasa? A veces se daña el axón. ¿Qué era el axón? Una prolongación del soma, ¿no? Y que a veces en este proceso de comunicación de neurona con neurona, ¿no? En este desgaste, se dañan y es necesario repararlas. Y también porque las neuronas también crecen, y para crecer se necesitan sintetizar proteínas, se necesita alimentarse. Entonces, agarran de estas organelas, ayudan a que se alimente la neurona y crezca. Y otra cosa que nos habíamos olvidado es que también existe lo que son las neurofibrillas. ¿Dónde están las neurofibrillas? Acá, miren. Más o menos los hemos dibujado. Acá, estos. Todas estas cosas acá. ¿Qué es la neurofibrilla? Son como, vamos a llamarlo así, son los que le dan el citoesqueleto. Es como decir, es donde ayudan a que se mantengan ubicados todas las organelas, ¿no? Es decir, que se mantenga que el núcleo esté en el centro, que el corpúsculo de Nils esté por la parte de la periferia del soma, cerca de las membranas, ¿no? Del soma. Y esa es su función de las neurofibrillas. O sea, son filamentos intermedios que forman el citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? Es justamente como el esqueleto humano, ¿no? Ayuda a que ciertos órganos estén ubicados en un lugar. Acá también, el citoesqueleto es eso, que las organelas se ubiquen en un espacio. Entonces, ese encargado de que las organelas se encuentren en un espacio son las neurofibrillas. ¿Ya? Nos habíamos olvidado de eso. Bueno, luego del soma o cuerpo, existen lo que hace ratito estábamos hablando, las famosas prolongaciones del soma. Ahora, si me han ubicado bien, nosotros solamente hemos estado hablando, hemos estado describiendo la imagen de la parte de acá, ¿no? Todo esto. Vamos a ponerlo con rojito para que se capte mejor. Toda la parte de acá, ¿no? Esto. Pero no nos hemos ido a la parte más arriba, porque en la parte del soma cuerpo están ¿quién? Esto, ¿sí o no? Esto. ¿Y qué es eso? ¿No? Esas son las famosas dendritas. ¿Ya? ¿Qué son las dendritas? Bueno, como dice la teoría, vamos a repetir la teoría, que dice, son
¿no? Son ramificaciones múltiples cortas y ramificadas, ¿no? Se encargan de conducir el impulso nervioso aferente. ¿Qué es aferente? De afuera adentro, de la periferia al soma. Es decir, es el principal receptor de la información que va a llegar de afuera de la célula. Es decir, lo que va a estar afuera, o sea, la parte de la periferia puede ser una neurona, puede ser de repente, en el caso cuando hablábamos de la comunicación en el tejido muscular, ¿no? La información que lleva de la fibra muscular a la neurona, ¿no? Entonces, la encargada de captar esa información son las dendritas. ¿Ya? Entonces, esa es una prolongación que está ubicada en el soma. ¿Ya? No hay mucho que hablar con las dendritas porque cumplen una función bastante simple y específica. Acuérdense que son ramificadas y son bastante... son varias, pero son cortitas y son ramificadas. Son como arbolitos. ¿No has visto que el arbolito a veces con sus ramas, ¿cómo son? Se abren, se juntan, un poco medio desordenada. Así más o menos son las dendritas. ¿Ya? Es una prolongación que está en el soma. Pero también habíamos hablado hace ratito del axón, ¿no? ¿Qué es el axón? El axón es la prolongación que sí, va a ser más larga. Es una prolongación más larga y cilíndrica. Y justamente termina en una arborización mucho más grande, a la cual tiene un nombre, que se llama teleodendrón. ¿Qué es esto? En este proceso, en este alargamiento de la prolongación de axón, van a ver algunas cositas particulares en el axón, como dibujamos acá, ¿no? El axón va a estar siempre, vamos a llamarlo así, encapuchados por una fibra nerviosa, que lo hemos puesto de rojito. ¿Ya? Este capuchito que se llama fibra nerviosa, sí, esta fibra nerviosa que va a estar, que está cubriendo todo el axón, se llama vaina de mielina. ¿Ya? Vaina de mielina. ¿Qué es la vaina de mielina? Bueno, ya conforme seguimos hablando de tejido nervioso lo vamos a explicar mejor. Pero la vaina de mielina, así a grandes rasgos, es la encargada de más o menos de ver la rapidez o de las características de cómo se va a llevar esta información. Acuérdense que la neurona lleva información, ¿no? Conduce la información a través del impulso nervioso. La vaina de mielina, de alguna otra forma, ayuda a que sea más rápido, tenga otro tipo de impulso nervioso. ¿Ya? Esa es su función. En la vaina de mielina va a haber una célula que se llama la célula de Shaw. Y entre vaina de mielina y vaina de mielina va a haber un punto. Ese punto se llama el nódulo de Rampier. Ya lo vamos a ver más adelantito. Solo quería que se den cuenta dónde está ubicado. ¿Ya? Acuérdense que siempre en el axón va a estar cubierto, va a estar encapuchado, debemos hacerlo así, por fibras nerviosas. Estas fibras nerviosas se llaman vaina de mielina. Entre vaina de mielina y vaina de mielina hay un nódulo de Rampier. ¿Cuál es la función de la vaina de mielina? De alguna otra forma va a ayudar a que el impulso nervioso sea más rápido o incluso en algunas partes sea más lento, dependiendo de la situación. Bueno, llegando a la parte final del axón, que termina en donde, en un teleodendrón, presentan en su extremo dilataciones, puntitos, vamos a llamarlo así, presentan en su extremo final unas dilataciones. ¿Qué son dilataciones? Unas salidas, ¿no? Que presentan, ¿no? Lo que le llaman botones terminales o sinápticos, ¿no? Estos botoncitos acá, que acá lo hemos dibujado, acá lo hemos escrito, botón sináptico. Vamos a volver a escribirlo para que quede más claro. Botón sináptico. Botón sináptico.
este botón cinético o botón terminal es justamente en donde el impulso nervioso va a terminar de salir. Entonces, si bien la dendritas lo que hace es traer la información de afuera hacia adentro, el axón lo que hace es llevar la información del soma hacia afuera. ¿A través de qué? De estos botones nerviosos o botones sinápticos, ¿no? Entonces, el telodendrón es la última parte donde se va a llevar todo el impulso nervioso y va a salir al exterior. Por eso se le dice que son impulsos nerviosos eferentes, porque va para afuera. En cambio, la dendrita lo que hace es traerlo, por eso se le llama impulsos nerviosos aferentes. ¿Ya? Aferentes, dendritas. Eferentes, que es para afuera, axón, ¿no? Cotiledóndron. Entonces, hasta ahí vamos quedando claro. Ya, la neurona se divide en dos partes, ¿no? El soma o cuerpo y las prolongaciones. Dentro del soma o cuerpo van a estar ubicadas diferentes organelas, ¿no? Lo que son el núcleo, la mitocondria, el aparato de Golgi y el corpúsculo de Nils. ¿Qué es el corpúsculo de Nils? Es como una extensión del retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? ¿Cuál es su otro nombre del corpúsculo de Nils? Sustancia cromatófila. Lo voy a preguntar. Sustancia cromatófila. Entonces, ¿cuál es la función del corpúsculo de Nils acompañado del aparato de Golgi? Sintetizar proteínas. ¿Por qué sintetizar proteínas? Porque porque siempre la neurona crece. Entonces, al crecer necesita alimentarse de proteínas. O también, a veces, el axón se daña. Entonces tiene que recuperarse. ¿Y quiénes son los que ayudan a la recuperación? Las proteínas. ¿Ok? El axón ya sabemos que es una prolongación, porque pertenece a otro lado, junto con las dendritas. Entonces las dendritas son múltiples cortes, ¿no? Son ramificaciones múltiples y cortas, y que se encargan de conducir impulsos nerviosos aferentes. ¿Qué son aferentes? Que van a traer de la periferia y afuera del soma, lo van a traer al soma. ¿Ya? Y el axón cilíndrico es una prolongación que es cilíndrica y larga, ¿no? Que va a terminar en un teleodendrón, que son lo que estaba acá, ¿no? El teleodendrón. Entonces, ¿qué va a hacer ese teleodendrón? Va a terminar de llevar la información para sacarlo al exterior. Entonces el axón cumple un impulso nervioso diferente porque lleva la información de adentro y lo saca para afuera. ¿Cómo se llama la última parte del axón? El botón sináptico o botón terminal, ¿no? Acuérdense que en el axón hay una vaina de mielina que está cubriendo todo, que ayuda a la facilidad de repente de modificar el impulso nervioso. Esa célula que está dentro es la célula de Chao. Entre vaina y mielina hay un nódulo que se llama el nódulo de Ramberg, que ya lo vamos a ver más adelantito para que quede más claro en la siguiente clase. Me olvidaba también que estas organelas tienen una posición fija. ¿Por qué? Porque en el soma cuerpo existen las neurofibrillas que son las encargadas de formar el citoesqueleto, ¿no? Y que están hechos de filamentos intermedios. ¿Ok? Ahí está todo claro. Entonces, es necesario también hablar, ya para ir terminando, de la clasificación de las neuronas. Bueno, entonces existen diferentes clasificaciones. Existen las neuronas bipolares, las neuronas pseudo-monopolares y las neuronas multipolares. ¿Cuál es la diferencia principal? Que las multipolares tienen un solo axón, ¿ya? Pero tienen varias dendritas, un montón de dendritas, cuales generalmente están ubicadas en las células del encéfalo y de la médula espinal.
Entonces, acá por ejemplo, célula piramidal de la corteza cerebral. Ya, entonces en una nomás, ¿no? Si ya te he dicho que las células multipolares son las que están ubicadas más o menos en el cerebro y en la médula espinal, ya sabemos que son estas, ¿no? Célula piramidal de la corteza cerebral y la célula de Purkinje cerebelo. Si nos damos cuenta, acá vemos que tienen un montón de dendritas y un solo axón. La diferencia de repente de las neuronas bipolares, que esas solamente tienen una dendrita y un axón. Y generalmente están ubicadas en la retina del ojo, ¿no? En el oído interno y en el área olfativa del encéfalo. Entonces acá podemos sacar por deducción entonces que esta neurona de acá es bipolar, efectivamente. Porque solo tiene una dendrita, ¿no? Y un axón. Acá está el axón, ¿no? Y acá está la dendrita. O solamente tiene un juego de dendritas. Ahí está. Acá también, ¿no? Un solo axón y acá están las dendritas. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa con las neuronas pseudomonopolares? Es una neurona muy particular. ¿Qué nos dice las células unipolares o pseudounipolares, pseudomonopolares también, ¿no? Que solamente tienen una proyección, es decir, que solamente tienen cuerpos neuronales. Es decir, que son así, y que generalmente están formadas en el embrión. Tienen la célula, su teledendrón y nada más. No tienen nada más. Acá está el soma y acá está el axón, ¿no? Con su teledendrón, nada más. Pero ¿qué pasa? Que conforme va desarrollando, generalmente esto tiene una función nada menos de sucesión. Perdón, netamente sensitiva. Simplemente está ahí para sentir, para que produzca una reacción en nuestro cuerpo, pero nada más, para sentirlo nada más. Pero no necesariamente esa neurona va a provocar que se genere un movimiento, simplemente está ahí para generar sentirlo. Pero luego, conforme va desarrollándose, va a volverse así. Una soma, acá están las dendritas, acá está el axón y el teledendrón, pero el cuerpo soma va a estar anexado, ¿no? al axón, y a las dendritas. O sea, es decir, no formando como si hubiera dos axones. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Vamos a repetir. Las neuronas multipolares, como estas, son neuronas que por lo general tienen varias dendritas y un solo axón. Generalmente están ubicadas en la parte del cerebro, ¿no? Son células que están ubicadas en el cerebro y la médula espinal, ¿no? Como vemos, ¿no? Un solo axón y un montón de dendritas. Las neuronas bipolares son aquellas que tienen una dendrita y un axón. Generalmente están en la retina del ojo, en algunos nervios, en el área olfativa del encéfalo y en el oído interno. Acá tenemos una neurona del área óptica, o sea, del ojo. Vemos un axón, un teledendrón y una dendrita, un juego de dendritas. Acá también vemos un teledendrón, un axón y varios juegos un juego acá de dendritas. ¿Qué es lo que pasa con la otro tipo, la neurona pseudomonopolar, o también se le conoce como unipolar? Que son neuronas que al inicio solamente fueron neuronas sensitivas. ¿Qué quiere decir? Que solamente tenían un teledendrón y un soma, no tenían dendritas. Pero ¿qué pasa? Conforme va desarrollándose, va a evolucionar, se va a juntar con unas dendritas y van a formar una sola línea. Y el cuerpo celular o el soma se va a anexar a esta línea, ¿no? Dando la intención de que como si hubiera dos axones, ¿no? Como si hubiera dos ramas de axones. Entonces, esa es la clasificación. Ahora, también existen otras
dependiendo del impulso nervioso. Existen impulsos, células, neuronas encargadas de llevar la información hacia el sistema nervioso central. Esos son las neuronas aferentes. ¿Qué quiere decir? Que van a llevar hacia el sistema nervioso central. La reacción que de repente puede ocurrir en un músculo lo va a llevar hacia el sistema nervioso central. En otras palabras, al cerebro. Ese tipo es impulso nervioso aferente porque está subiendo, ¿no? Está captando alguna reacción o algún golpe que se ha producido en el exterior y lo está llevando hacia dentro. ¿Bien? La otra también son los los impulsos nerviosos eferentes, que son los que, al revés, los que el sistema nervioso va a provocar que se movilice. Es decir, algún músculo, alguna glándula. O sea, si yo, por ejemplo, me golpearon el brazo, va a subir un impulso nervioso, ¿no?, al cerebro, para que reaccione. Ese impulso nervioso se llama aferente. Una vez que ya lo procesé en el cerebro, eso ocurre en segundos obviamente, el cerebro va a mandar otra respuesta. Entonces, a través de, ¿cómo se llama eso? Impulsos nerviosos eferentes, porque van a regresar al punto donde ocurrió la acción. Esos son impulsos nerviosos eferentes. Ahora también existen también, que es quizás los tipos de impulsos nerviosos que más hay en nuestro organismo, que son los de las neuronas de asociación. Así como hay neuronas que ayudan a que el impulso nervioso suba más rápido al cerebro, que son las neuronas aferentes, también hay neuronas que también ayudan a que el impulso nervioso que fue llevado al cerebro se provoque una respuesta en el exterior, que son las neuronas eferentes. También están las neuronas de asociación, que son neuronas que para poder seguir llevando la información se apoyan de otra, ¿no? Se apoyan de otra. Ahí es donde ocurre la famosa sinapsis, ¿no? Entonces, se necesita el apoyo de otra. Como acá. Por ejemplo, esta neurona, por ejemplo, la neurona ganglional del sistema nervioso autónomo. Para poder llevar esa información, necesita de otra neurona para poder llevarlo a la sangre, ¿no? Y por ejemplo, neurona secretora de la hipófisis. Por ejemplo, es una neurona, eferente, por ejemplo. Porque ocurre un impulso nervioso y, bueno, los que ya sabemos más o menos un poquito más de biología, sabemos que la hipófisis son los encargados de producir las hormonas. Entonces, este tipo de neurona no necesita de ninguna otra, porque solito llega la información a esta neurona y esta neurona lo produce de frente. No necesita ningún intermediario, como de repente en la neurona ganglional del sistema nervioso autónomo. Entonces es de frente. Entonces este es una tipo de neurona eferente, porque a la larga las hormonas se van a producir en el exterior, ¿no? Va a generar un cambio en el exterior. Y bueno, ese es un poco todo lo que podemos hablar en la clase del día de hoy. Espero que les haya llamado la atención y vamos a hacer un último repaso. Existen dos tipos de clasificación, ¿no? Por la forma en cómo están estructuradas, la cantidad estructurada de sus dendritas y axones, ¿no? Cuando tienen varias dendritas y un solo axón, son las neuronas multipolares, que son las que están ubicadas en el cerebro y en la médula espinal. Ahí tenemos dos ejemplos, ¿no? Acá, ¿no? La célula piramidal y la célula de Purkinje, ¿no? Que están en el cerebelo y en el cerebro, ¿ya? Están las neuronas bipolares, que son las que tienen una dendrita y un axón, que por lo general están en el área óptica, en el área olfativa y en el oído, ¿no? Y ahí vemos uno, por ejemplo, acá, ¿no? La neurona óptica, la neurona del área óptica, o acá también, ¿no? La parte de acá, ahí vamos a neuronas bipolares. Ahora, las neuronas pseudomonopolares es una cuestión extraña, diferente. ¿Por qué? Porque estas neuronas solamente están cumpliendo una respuesta sensitiva. ¿Qué quiere decir? No quiero que esta neurona no cumpla una función de responder.
de generar una respuesta. Por lo tanto, solamente lleva información. O recibe información del exterior y lo lleva nada más. Pero ¿qué pasa? Que conforme vaya pasando el tiempo, vaya creciendo, esta neurona se va a esta neurona se va a asociar con unas dendritas, porque no tiene dendritas. Se va a asociar con unas dendritas y y el cuerpo celular va a ascender, ¿no? Y va a generar una ramita, dando la impresión de generar dos axones. ¿Ya? Luego también están por el impulso nervioso. Las neuronas que también llevan o conducen el impulso nervioso. Las neuronas que solamente se encargan de llevar la información al sistema nervioso se llaman aferentes. ¿Ya? Aferentes. Y las neuronas que llevan el impulso nervioso del sistema nervioso hacia el exterior son neuronas eferentes. Un buen ejemplo de neurona eferente es la neurona secretora de la hipófisis. Es una neurona, la hipófisis es la encargada de producir las hormonas. Es decir, esa hormona que te genera el crecimiento, esas hormonas que te genera el crecimiento de los huesos, ¿no? Que te comienzan a generar estos cambios sexuales no secundarios, que es de repente el cambio de voz, el crecimiento del vello, ya, es encargada la hipófisis. Entonces llega un momento en el que, en la vida en que algo, de repente algún estímulo hace que tu cuerpo se genere este tipo de reacción y lo produce de manera directa. Ahora, la gran mayoría de neuronas que existen en nuestro organismo es las neuronas de asociación. ¿Qué quiere decir? Que para yo poder llevar una información hacia el sistema nervioso central o a la reacción al cuerpo, yo necesito de otras neuronas. En este caso, como la neurona ganglionar del sistema nervioso autónomo. Que para poder llevar la información necesito de otra. Bueno chicos, eso ha sido todo. Nos vemos en una siguiente clase.